Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perini y para mí es un verdadero gusto, un auténtico placer estar aquí nuevamente haciendo Tenemos Historia. El programa, el espacio de radio desde el cual desde hace ya casi 12 años, temporada número 2 es la que estamos transitando, recorremos, miramos, observamos, conversamos con académicos, historiadores, periodistas, maestros, profesores y distintas profesiones que de una u otra manera estén vinculadas a nuestro pasado o presenten algún trabajo que nos sirva para entender de dónde venimos, cómo llegamos a ser lo que hoy somos, cómo nos convertimos en este país que somos hoy y tal vez, solo tal vez, como nos gusta decir con Omar López Mato, nos da una idea hacia dónde nos podemos dirigir. Omar, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué decís, Emilio? Tanto tiempo. Sí, bueno, sí, porque este año con la función te ha abandonado muchos programas y tengo que agradecerle a Omar que se hizo cargo él. En otros años era yo el que se quedaba solo, pero este año te ha abandonado mucho. Vengo de un periplo en el cual me perdí algunos programas. Bueno, pero este es un programa de una época caliente. Déjame que haga lo parroquial y anunciamos a nuestro invitado de hoy, que ya ha estado con nosotros en alguna ocasión anterior, en estos 12 años, con alguno de sus trabajos. Pero recordemos que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que estoy en Twitter, @Emilio Perina, que el programa está siendo grabado en video por Daniel Villarroel y que va a estar en YouTube a partir de un par de semanas adelante para que lo puedan volver a escuchar y ver los que tengan ganas de verlo. Y bueno, que transitamos, como dije antes, nuestro año número 2 ininterrumpido de Tenemos Historia aquí en Concepto FM este año. El invitado de hoy es Marcelo Larraqui. Marcelo Larraqui es historiador, graduado en la Universidad de Buenos Aires y periodista. Fue jefe de yo iba a decir jefe, pero parece que ya fue jefe de la sección de investigación en el diario Clarín, ganó el premio Conex por su investigación periodística en 2 oportunidades, ha publicado Un siglo de violencia política, que fue la vez Marcados a Fuego, claro, así se llamaba, era una trilogía, ¿no, Marcelo? Sí, una trilogía que después se condensó y amplió con el título Argentina, un siglo de violencia política. Perfecto, yo me acordaba de la parte de la trilogía. Es coautor de Galimberti, de Perón a Susana, de Montoneros a la CIA, la biografía de Galimberti, también de López Rega y el peronismo y la AAA, de Fuimos Soldados. Algunos de esos libros, tanto en este programa como en el que hacíamos con Rogelio Frigeri en Radio El Mundo, los hemos conversado con el autor. Es docente de la Universidad de Itela, columnista en Metro y Medio por FM Metro. Y bueno, La Primavera Sangrienta es su último libro y es de lo que vamos a hablar hoy. Lo editó Sudamericana, abarca el periodo 1970-1973, un país a punto de explotar, guerrilla, presos políticos y represión ilegal es el tema del programa de hoy. Presentamos los auspicios y ya estamos conversando con Marcelo Larraqui. Seguimos en Tenemos Historia, como les anuncié, estamos con Marcelo Larraqui, periodista, investigador, historiador, recibió la UBA. Primavera Sangrienta es su último libro, lo editó Sudamericana, refiere al periodo 1970-1973, un país a punto de estallar, guerrilla, presos políticos y represión ilegal. Marcelo, lo primero que se me ocurre preguntar es la génesis de este libro, porque estás volviendo a la violencia política en la Argentina, un tema que has estudiado y trabajado. Sí, es como que entro más en detalle y entro más con entrevistas orales, que le dan como mucho más, me parece, vivacidad a un tema caliente, como mencionabas. Y aunque parezca risueño, el inicio del libro fue una llamada telefónica de un productor de cine que tenía la idea del tema del devotazo, ¿no? El tema de la salida de presos políticos,
preguntaba cómo había sido esa noche. Claro, el mismo día que estaba asumiendo Cámpora, Claro. recordemos que algunos no estuvieron, el mismo día que estaba asumiendo Cámpora, casi no se pudo esperar ni al día siguiente, y los presos que La estaban en presión Devoto, que había tanto en Plaza de Mayo como en la zona y los familiares de Devoto llevó a que no se esperara una ley de amnistía que igual se que iba a votó a los salir pocos en- días. Claro, bueno, en pocas entonces horas, sí. la idea era entender por qué no se podía esperar. Ajá. Y aunque eso, te decía, parece algo, un detalle nimio, era importante para entender todo el periodo previo, quiénes eran los presos, y qué historia tenían y cómo venían. Entonces es un libro que de alguna manera construí de atrás para adelante. Qué ¿no? interesante, claro. O sea, empezaste en el 25 de Claro, mayo y yo empezaste... empecé, en los reportajes empecé preguntando, de alguna manera, el 25, pero después, de alguna manera, tenía que ir para adelante. ¿Y cuál fue el protocolo interno de la investigación? Porque una investigación histórica es inabarcable. Si no le das un marco histórico determinado, se va a cualquier lado, ¿no? Se pueden contar anécdotas de cómo jugaban a la rayuela, Sí, dentro de la tipo cárcel. que después secuestraron a Salustro, ponele, Claro. ¿no? Y puede ser divertido y todo, Sí, sí. pero... Entonces, mi protocolo interno era que hubieran sido guerrilleros, que hubieran participado en acciones armadas, que hubieran caído en esas Que acciones. hubiesen estado presos, Sí. porque muchos contás cómo es la vida en la cárcel. Claro, que hubiesen estado presos, que hubieran caído, detenidos, y después que hubieran salido en fuga o directamente el 25 de mayo del 73. ¿Y eso qué me permitía a mí? Todo ese bagaje informativo. Entender qué estaba pasando con el país en cuanto a la dictadura militar que había iniciado en el año 66, cuáles eran las leyes represivas por las cuales infringirlas suponía ir a prisión. Acordate que estaba vedada la actividad política, y por el otro lado el inicio de las organizaciones guerrilleras, de una manera muy casi te diría pragmática, ¿no? Explicar, casi como para explicar su organización de pertenencia, ¿no? Y bueno, y cosas colaterales como los abogados que pertenecen Claro. o que tratan de defender, porque estás hablando de la prisión de muchos de ellos, y Claro. bueno, la relación que tenían con los abogados era muy importante, era su forma de conexión con el mundo. Sí, la vida dentro de la cárcel, y es interesante cómo va cambiando, se va endureciendo la vida dentro de la cárcel en esos meses, porque el gobierno militar va cambiando el régimen penitenciario. Y después todas las modalidades, esta idea de que cada preso que entraba estaba pensando en una fuga. Sí. ¿No? Es decir, nadie estaba diciendo, bueno. Además, el problema había varios temas colaterales. Que la NUCE como inventa una especie de ficción jurídica para la cual fuesen los guerrilleros fuesen juzgados. ¿Y por qué digo ficción jurídica? Porque no se atenía a la Constitución del 53, es decir, no había instancias de apelación, los jueces lo elegía el propio Lanusse, y la investigación la hacía la policía. Y todo eso, cada imputado ya iba a prisión. Entonces ahí hay como una... Bueno, yo cuento los tipos de juicios que hay, juicios de convivencia, Sí. juicios de ruptura, y después ya se busca directamente romper el marco de la jurídico, y todo esto está atravesado por el regreso de Perón al Sí. país y su duelo con Lanusse, y el crecimiento de las guerrillas y la elección de Cámpora como candidato, y bueno, así voy siguiendo los hechos a través de distintos relatos, ¿no? Bueno, esto me parece, Marcelo, para mí, en este periodo, uno lo que primero que ve es que la Guerra Fría en la Argentina no fue fría. Sí. Porque también en el contexto de la Guerra Fría se da todo. Sí, esto, bueno, obviamente, ¿no? Y que muchas veces los historiadores o los analistas no tienen en cuenta No, ese pero contexto él internacional. habla de Sí, que no, esto es por eso. Esto es una contienda dentro de la Guerra Fría. Exactamente. Alguna vez lo hemos hablado en otro programa, así que yo sabía que por ese lado... Es lo andaba. mismo que meter la lucha interna de unitarios y federales en Guerra Fría. Claro. En un marco externo. Claro. Cosa que no existía En unitarios y federales. En unitarios y federales en el siglo XIX. Claro, ¿no? claro. Ese marco potenció
la violencia. El enfrentamiento. Y la violencia, Sí, el enfrentamiento. y la violencia y las maneras de combatir y los al enemigo. recursos. Y los recursos. Y los claro. recursos. Y los apoyos exteriores, etcétera. Me parece importante contarle a la audiencia a los entrevistados, porque los entrevistados son muy ricos. Está Sergio Bufano, militante de la FAL, que además es el director de Lucha Armada, una revista imprescindible para quien quiera entender de verdad ese tiempo, una revista que en los años del kirchnerismo rompió con el relato oficial kirchnerista y que creo que es un aporte fundamental digamos, a las futuras investigaciones, porque ahí inclusive hay testimonios de gente que ya se ha muerto, de gente que era muy grande, y Lucha Armada es realmente una joya. Alicia Pierini, abogada de la Asociación Gremial de Abogados de la Capital Federal. Enrique Sokolovich, militante de la FAL. ¿Qué es Enrique de Fernando? Hermano. Raúl Monsegur, también de la FAL. Judith Said, también de la FAL. Julio Bárbaro, del Partido Justicialista. Sí. Ana María Papiol. Voy a decir de Julio Bárbaro lo que siempre digo, porque además alguien que en aquellos años fue profesor mío y que siempre estuvo en contra de la violencia. Debo decir que su mensaje a unos y otros era evitar la violencia y quedó a veces entrampado en situaciones difíciles. Y acá aparecen también algunos militantes del PTR-ERP, como Pedro Cassés Camarero, que es el líder de la salida del 25 de mayo, ¿no? Desde la cárcel. Él es el que mueve. Él es el líder y también participa, obviamente, de la fuga frustrada de Trelew, de Rawson. Él no llega a salir. Juan Manuel Abal Medina. Claro, esa es la parte política de cuando va Abal Medina como a liberar a los presos. Claro. Como en ese momento era el... Nada. Todavía ni siquiera eras... No, ya había dejado de ser. ¿Había dejado de ser el representante de Perón? No, era secretario general del movimiento justicialista. Pero no estaba en el gobierno. No estaba en el gobierno. Entonces había quedado como desplazado. ¿Pero no fue diputado? Nunca. Nunca tuvo un cargo público. No. Y la entrevista la hiciste acá, en Buenos Aires. Sí. Mira. Alicia Sanguinetti del PTR-ERP. Que es la hija de la fotógrafo Anne-Marie Enrich. Claro. Esteban Rigui, me sorprendió muchísimo, yo lo conozco bien porque era el íntimo amigo de un íntimo amigo mío y generalmente resiste a dar este tipo de entrevistas. Te debe haber costado bastante. No, un par de meses. Y era el ministro del Interior. Era ministro del Interior, un rol clave, sí. Un rol clave. Héctor Sandler, que fue exdiputado de la Nación. Que va él esa noche. Te menciono esto para darle contexto de cómo intervienen. Va esa noche del 25 a garantizar que no les pase nada. A garantizar que no los maten como había sucedido en Trelew. Claro. Humberto Tumini, militante del ERP-PTR también. Raúl Argemi, también militante del ERP 22 de agosto, o sea, una facción que se abre después de aquella historia. Oscar Carliote, también Charlotti, de PTR-ERP. Ignacio Vélez Carreras, confieso que yo hay algunos que no los conozco, militante del grupo fundador de Montoneros. Él es, en el libro empieza la narración de él cómo baja con Aramburu de Montevideo 1053 en el secuestro. Él está participando del secuestro. Mira, Jorge Luis Marcos del PRTR, que interviene en los hechos de la fuga de Trelew en la parte externa, en la toma del aeropuerto de Trelew. Es lindo también muchos entrevistados en bares, en este caso la estación de Rosario. En un y bar. Vos fíjate que también les pongo a cada uno el tiempo que estuvieron detenidos. Sí, yo no lo leí porque se me hacía muy largo. Pero ahí mismo. Está acá. Sí. Eso también para tener una dimensión de quiénes eran y cuál fue su rol y el periodo de detención, ¿no? Termino con la lista. Luis Lozada, también del grupo fundador de Montoneros. Luis Rodeiro, también del grupo fundador de Montoneros. Roberto Copo, de PTR-ERP. Alejandro Ferreira, PTR-ERP. Él es el que toma el avión que va a Chile en la fuga de Rawson. Es decir, él es un pasajero que se presenta en el avión y lo toma junto a otro que se llama Fernández Palmeiro, lo toman los dos. Entonces, al tener el avión inmovilizado, permite que la conducción guerrillera
entra al avión y después vayan a Chile. Hay en agosto una del 72. historia. ¿Cómo es esta historia de los Reinal? Espera, la historia Bueno, de los eso Reinal lo vamos la a dejar- contamos después de vamos la a dejar pausa. Me un quedaba el momento. último, Carlos Ponce de León, militante del PTR-ERP. Son como, no los conté, pero estamos cerca de más de 20 y pico, ¿no? Sí, no son muchos en el caso para mi modalidad de entrevistas para los libros. En el sentido de que, a ver, yo en otros libros, López Rega, debo haber entrevistado por lo menos 200 personas. Fuimos soldados, lo mismo, etcétera. Para el Papa, que está en el libro, hice 2 libros, también cientos de personas con viajes a Italia. En este caso, si bien no son muchos, son muy específicos y los testimonios son claves de alguna manera. Entonces yo no quería sobreabundar porque de alguna manera son personajes que participaron en las cosas que sucedieron, ¿no? No quería ya el contexto general que lo tenía yo, de alguna manera ya estaba, sino me parece que los personajes ayudan o aportan para conducir la narración de los hechos desde un lugar interno, es decir, un lugar propio, ¿no? Bueno, hacemos una pausa y Marcelo Larraqui nos va a contar más de Primavera Sangrienta, editado por Sudamericana, y esta pregunta que le hacía Omar López Matos sobre cómo fue ese secuestro del avión era de Austral, y los hermanos Reinal eran en ese momento los propietarios de Austral Líneas Aéreas. Seguimos en Tenemos Historia, hoy nos visita Marcelo Larraqui, el libro que está presentando es Primavera Sangrienta, él tiene una trilogía que después se convirtió en un único libro. De 700 y pico de páginas, sí, claro. un siglo de violencia política, 1890-1990, que ahí Y ese vendió mucho, por suerte. Sí, salió Bueno, este hay año. una recapitulación muy precisa en uno de los Tu capítulos. interés sobre personal parte de por la violencia política en la Argentina, que es un temazo, y además me parece, surgió por la carrera periodística. No, surgió por la carrera periodística. Yo estudiaba historia ya, obviamente, pero me parece que en el fondo yo hago historia política desde los extremos. Claro. Porque esto es una historia política, Claro. ¿no? Digo, todos tienen componentes políticos, aunque tenga el componente de thriller policial. O aunque sea el fin de la política, o cuando la violencia empieza, se acabó la política. Sí, digamos. no, o es inherente, porque esto ya lo conversamos con el tema de radicalismo también, ¿no? Que intervenía Irigoyen. Siempre que digo esto, el Instituto Irigoyenista se te enoja. mata. Y yo insisto en comentarlo porque me olvido de que se enojaron. Pero Irigoyen hace 3 revoluciones y toma cuarteles del ejército y entra a punta de fusil a las comisarías. Irigoyen claramente creía en el método revolucionario y poco en la política. Después cambia. Bueno, está bien. Y, y tienen de rehén a un vicepresidente que lo quiere matar, ¿viste? Figueroa Alcorta era, ¿no? Figueroa Alcorta. Y además el otro episodio de Irigoyen es que cuando el verdadero padre de la reforma política de la Argentina, que es Sáenz Peña, le lleva la reforma, Irigoyen no cree en el tema. Y no cree porque hay 25 años de mentira previo, ¿no? Sí, está bien, pero solo cuando como dijo él, el experimento funciona en Santa Fe, las palabras son de Irigoyen, más o menos, es cuando acepta reincorporarse a la política. Hay elecciones en tres provincias, creo, y ahí acepta. Pero yo no sé si es reincorporarse a la política, porque entonces tenemos que decir que Rosas no hacía política. Y Rosas era también violento, ¿no? Digo, todo ese periodo. Claro. Entonces yo digo que es inherente, que es una herramienta, es una alternativa que hace suponer que un tipo como Alem lo votan como candidato a diputado, es electo diputado y 15 días después hace una revolución en Rosario. Entonces, ¿cómo podés entender? ¿Deja la política o lo toma como en una el año alternativa? 74 Alem es uno de los que rompe las urnas en la revolución del 74 porque no quería la elección. Voy a proponerte una fórmula de empate, Marcelo. Es cierto lo que vos decís. Durante muchos años, desgraciadamente, y por eso se justificaban los golpes de Estado, la violencia formaba parte de la política. Entonces venían las revoluciones y decíamos que ese señor era el presidente, porque había ganado. Claro. Si perdía no era presidente, era un preso, ¿no? Claro. Hoy yo creo que desde el 83 para acá aceptar la violencia. No, correcto, pero desde el punto de vista histórico en vos mi tenés territorio razón. en mi materia histórica Tenés toda la razón. Por eso yo hago un siglo de violencia política,
que termina en 1990, porque también... termina en 1990, tal cual. El último es el alzamiento de capital, claro. Zeneldín, y lo termina Carlos Menem, por más que a muchos les moleste, pero a veces cuando Claro. se dice que Alfonsín es el padre de la democracia, Claro. no es el padre único, No, porque Menem pero- corta el ciclo de golpes militares. Pero vos fíjate que yo veo dos factores de violencia en el trazado del siglo. Una es la falta de leyes laborales en toda la primera etapa. Claro. Y la otra es la imposibilidad de votar. Si cuando vos estudiás la violencia, la matriz de la violencia, las dos líneas gruesas son siempre esas. Vamos a dejar ese tema de costado que me parece apasionante y tal vez para otro programa, que sería una historia de las elecciones y la violencia, que es muy interesante. Para ir a lo que planteaba, si no voy a dejar la pregunta de Omar colgada. Sí, claro. porque me llamó la atención lo que relatas cuando se están escapando de Trelew, ¿no? Austral, líneas aéreas. No, que en ese no es de momento- Trelew, no, ahí fue una confusión No, mía. ahí es el 25 de mayo del 73, salen de Devoto los presos políticos, pero también salen de Rawson. Rawson, exactamente. Claro, Rawson, eso es el perdón. 25 de mayo, que salen con un supuesto indulto todavía no firmado, con No, la promesa de un claro. indulto. Quien no los quería dejar salir era Galtieri, que era el comandante del 5º Cuerpo de Ejército, decía, yo quiero el indulto de uno por uno. ¿No? Claro. Galtieri pedía legalidad. Pedía legalidad. Claro. Y entonces cuando salen, al amanecer del 26 de mayo, que creo que conduce ahí tu pregunta, van a un acto en Trelew, así que el pueblo, todos salen en andas, Claro, porque entre sí. por Trelew, por Rawson, de ahí van a Trelew, hay un acto en un teatro, y después hay aviones que cede la familia de Reynals, que eran los dueños de Austral, con servicio de azafatas y todo, para que vengan a Buenos Aires. Y los presos salen con los altoparlantes, los tratan de héroes de la patria, ¿no? En este nuevo periodo, en nuestra nueva etapa de la Argentina, los altoparlantes del avión. Del avión, sí. Y así llegan, van y vienen los aviones hasta que llegan a Ezeiza y los recibe una multitud, 5.000, 10.000 personas, a los presos políticos que eran guerrilleros, ¿no? De esa etapa. Un episodio poco conocido porque uno se queda con lo que pasó Claro, en con la lo que cárcel pasó en Devoto, en está eclipsado, claro. por eso ese episodio no lo conocía y me llamó la atención, ¿no? Y Sí. perdóname, una curiosidad. En Caseros, en la cárcel de Caseros no había... También, pero muchos menos. Eran una veintena. La curiosidad es porque ahí va el Archivo General de la Nación con su nuevo edificio. Ah, Claro. bueno, entonces, Sí. y ahí había gente que había estado en otros acciones guerrilleras de las primeras, de Taco Ralo, del año 68 en Tucumán. Incluso después, mira, te digo, para ir a la arqueología guerrillera argentina, en el año 64 los detenidos de Salta, Sí. del EGP, EGP, salen también de Caseros. Los primeros fueron los uturungos del Claro, 58 eso es con Frondizi. 59, sí. Sí, 59, 58 y 59. Sí, y estos salen ahí. Pero bueno, acá la guerrilla toma dimensión en la década del 70, en el año 70, donde todas las formaciones guerrilleras dan su bautismo de fuego. Y el más resonante, obviamente, es el secuestro y crimen de Aramburu, que está contado en primera persona por primera vez en el capítulo 1 de este libro. Sí. Desmintiendo las versiones que ubicaban a Ismas como uno de los autores del secuestro. Yo fui a lo fáctico. Sí, ok. A lo fáctico, ¿no? También podría ser Bueno, que, a esta altura lo podría alguno haber confesado. Ya No, pasado pero 40 también años. podría ser que el protagonista no lo supiera. Claro. También podría ser que el protagonista, a protagonista uno le encargan una misión dice, militar y la El cumple. protagonista cuenta, nosotros teníamos el plano Sí. y teníamos los datos de inteligencia y el desarrollo de la operación. Y todos los procedimientos. Repetinos quién es el que lo cuenta en el libro. Bueno, ahí está. A mí no me gusta decirlo porque... No, pero para... Pero está vos lo mencionaste entre todos los... Yo no lo hago para no crear un morbo, porque en el sentido de que ellos lo hacían públicamente, pero eran los participantes de Montoneros Córdoba, que se unen con los de Buenos Aires. Claro. Los de Buenos Aires, de los que era Fernando Valmedina, que yo también hablo con un testigo de la muerte de él, que lo mata el 7 de septiembre de 1970 En la pizzería, el pizzería, famoso claro. episodio.
Y que eso está es un episodio también que oscurísimo. oscurísimo, porque en la mesa Claro. de al lado había más gente y algunos tal vez tan Claro. o más importantes que no recibieron Eso ni un se rasguño. cuenta por primera vez por qué se hace esa reunión ahí. Sí. Que lo hace un participante de La Calera, que está 3 meses clandestino dando vueltas. La Calera es en Córdoba, donde se revela la Sí, toma del pueblo, la toma del pueblo, sí. donde se revelan todas las identidades. Se tiene que escapar y se empieza a ver con Abal Medina en distintos puntos de Buenos Aires. Y entonces hay una reunión que es en William Morris el 7 de septiembre y el tipo va desarmado. Porque Claro, ahí hay una cosa que vos marcás, que muchas veces los tipos dicen que es un perejil, es un tarado, bueno, usan otras palabras, ¿no? De la desaprensión a veces, es decir, la falta de cuidado, la falta de prevención. Nos agarraron porque éramos estúpidos, claro, iban desarmados. Bueno, ahí en William Morris estaban con armas en la mesa. Sí. Pero algunos armados, otros desarmados, y el tipo exhibiendo el arma en la mesa. Era una cosa como de descuido a veces. ¿no? Había inexperiencia, improvisación. Había inexperiencia y improvisación. Abal Medina exacto. tenía credencial de policía, por eso cuando Sí. entran los policías le ven la credencial y se van, y El tiroteo empieza tiroteo afuera. surge afuera con el custodio de alguna manera que estaba en el auto de afuera, que le van a pedir documentos y el tipo saca el arma y empieza. Pero en este caso, el que va desarmado nunca había tirado un tiro en su vida, porque hacía 2 meses que había entrado a Montoneros y él tenía que hacer los comunicados. Claro. Lo que pasa que surge el nombre de él y justamente en esa reunión le dice: mira, dame un arma porque yo tengo que tener algo porque estoy prófugo de hace 3 meses y vos me pedís. Clandestino. Estoy clandestino y prófugo también. Prófugo, porque sí, estaba el nombre. estaba el nombre. Ah, Entonces, ¿vos querés que vaya a armar algún grupo de Montevideo en Salta? Y dice: yo voy, pero dame un arma, le dice. Y cuando estaban teniendo esa conversación, entra la policía. ¿No? Y ahí surge todo el... No, la verdad que es una historia, cuando te la cuentan así... Ahora, perdón, sí. también hay uno, el que sube vestido de mayor, porque ese fue un tema mucho de debate, porque Sí. decían, ¿cómo un general no conocía a un No mayor, reconoce, no claro. reconoce un mayor del ejército, mismo por la mirada, o no lo conocía, y cómo se no, presta dicen que hasta a- la postura, que un general Claro, ya... Los dos eran liceístas. Claro, los dos eran Habían liceístas. estudiado en el liceo militar. Pero a uno lo llevan en el muerto para que lo reconozca la esposa de Aramburu. Sí, y lo visten incluso. Y lo visten de mayor para que lo reconozca la Y esposa lo de Aramburu. Ese reconoce. Y detalle no traen lo el conocía. cadáver en avión. Sí. Porque había muerto en Córdoba, en La Calera. Estamos hablando de... varios años después. No. Inmediatamente. Inmediatamente. Estamos hablando del Gordo Massa, que era un estudiante que había sido liceísta, que era el líder de este grupo, que es el que va con Abal Medina, lo saca, y otro personaje que está vivo, y cuento en el libro, que hace de campana, Firmenich. en la puerta del departamento. No, Firmenich está Bueno, enfrente, vestido de policía. vestido de policía, como... Y Norma Arostito También. con una... Y había otro que tenía estaba rubia, en el va. auto, en el Claro. estacionamiento al lado, que el otro día fui, había un supermercado. Sí. Este, Hubo al un lado. estacionamiento, muchos años estacioné ahí, sí. Claro. Sí. Y es como es creíble que lo saquen, porque en ese momento Aramburu estaba en el juego, Sí. de alguna manera. Aramburu estaba por Aramburu hacer un estaba en golpe una de negociación Estado. con Perón, Estaba en una claramente. negociación con Perón. No, estaba por hacer un golpe de Estado. Sí, Estaba por hacer un golpe de sí. Estado. Bueno, sí Y sabes. muchos dicen que es el dato que reciben, es el que lo vienen a buscar para una reunión militar. Sí. ¿No? Y bueno, y entonces uno de los testimonios me dice, él pensaba que iba a una sonada. Pero bueno, También está toda la historia, que se ha escrito libros sobre eso, sobre la posibilidad de que Aramburu haya muerto. Porque dicen que lo trasladan hasta la Facultad de Derecho, y que atrás de la Facultad Sí. de Derecho lo trasladan de coche. Y algunos dicen que ahí es que él muere de un infarto, que lo llevan al hospital militar y que después se lo regalan a Montoneros para no quedar con el papelón de que esto lo había armado Onganía. Sí. Esa es otra teoría conspirativa. Lo que pasa es que forma parte del mito, ¿no? forma parte del mito. Lo que Tal pasa es que cual. el cadáver, si cuando lo encuentran en Timote, si no, el cadáver no hubiese tenido 20 días muerto. O sea, Claro. no, era imposible esa historia. Pero Sí. esa historia circuló insistentemente. A mí me lo han contado varias veces. Sí. Y hasta me dijeron el nombre de los médicos que Sí. aún viven estaban dentro del hospital militar. Bueno, hay que Bueno, traerlos acá al programa a charlar Poco con ellos. probable, ¿no? Parece. Pero bueno, Bueno, vamos a hacer hubo un libro de eso. la pausa que me está pidiendo Daniel hace rato y seguimos conversando
conversando sobre un tema caliente, apasionante, una investigación de primera como las que hace Marcelo Larraqui. Primavera Sangrienta, así se llama el libro que editó Sudamericana, y son testimonios sobre la Argentina en 1970-1973. Seguimos en Tenemos Historia. Les recuerdo que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que estamos en Twitter, @Emilio Perina, que el programa va por su año número 12. Estamos hoy conversando con Marcelo Larraqui sobre un libro interesantísimo. Son todos testimonios de gente que participó directamente en todos estos episodios. Primavera Sangrienta, Argentina 1970-1973, un país a punto de explotar, guerrilla, presos políticos y represión ilegal. Y Marcelo, me quedé un poco pensando, te sentás en una mesa con gente, no sé cuántos de ellos continúan teniendo actividad política, cuántos están retirados, cuántos han... Muy poco, ¿no? Política. Algunos sí. Algunos sí. Pero recordando episodios que pasaron hace más de 40 años, sí, en algunos casos, ¿y en qué medida ellos se sentían como partes de un engranaje que los controlaba, como peones de ajedrez, digamos, o como soldados de una batalla que tenía otros generales y otros intereses, y ellos solo conocen un pedazo de la historia? Bueno, eso obviamente... Borges diría, ¿quién mueve la pieza que mueve la pieza? La mano que mueve la pieza. Eso, ¿no? Mirá, sí. Obviamente eso nos pasa a nosotros también, tampoco. Pero... Claro. Eso es verdad, pero obviamente eran estudiantes, sí, esto es un nivel llano. Sí. El otro día salió una crítica que decía, no, acá hablan los burócratas de la muerte. Justamente lo que menos eran burócratas. Claro. Algunos eran obreros, otros estudiantes, sí, otros empleados. Era lo más llano que había de la guerrilla, es una guerrilla en gestación. Sí, ¿no? Claro. Entonces muchas veces... Sí, con muchos errores, errores, desconocimiento y es algo casi virginal. Aparte otra cosa, ninguno de estos te había tenido entrenamiento del exterior. No. Porque, bueno, Abal, sí, no sé si eso está. Podría haber tenido, sí, pero Abal Medina no habla. O Firmenich, pero los que hablan acá estaban más abajo y todos eran que tenían que salir de ahí para ir a laburar. No, maestros de escuela, sí. Y tenían que seguir trabajando para mantener la ficción justamente de una vida normal. Esa cosa virginal que tenían, sí, y que yo les creo en cuanto hasta puedo creer en sus buenas intenciones, sí, aunque como dice el dicho, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. ¿Percibiste algún arrepentimiento? Me acuerdo siempre de una historia que cuenta, se me fue ahora el nombre de la historiadora, no, la cuenta Oscar Terán. Es decir, en realidad es un relato de Oscar Terán, una historiadora, que ya me va a salir el nombre de la historiadora, en la cual Terán cuenta los meses previos, sí, a que él se incorpore a la guerrilla, y dice que el domingo donde se toma la decisión de salir a buscar un policía para robarle el arma y sí, participar del primer episodio violento, que no me acuerdo ahora si terminó con la muerte del policía o no, eso es, digamos, anecdótico. Terán en medio del relato le dice a la historia ¿por qué no habría ido al cine? ¿No? Que su vida se desvió ahí a un rumbo. Mira, yo lo que percibí es como que la convicción de lo que creían en ese momento se mantiene intacta. Quizá algunos dicen, quizá no era el método, pero marcan bien la línea. Era un gobierno militar, no había actividad política y nos mataban a los estudiantes al lado nuestro, ¿no? Porque muchos empiezan la guerrilla, claro, desde la universidad. Claro. Y mucho Rosario Córdoba, ¿no? Rosario Córdoba. Ese es el eje. Ese es el eje. De hecho, Córdoba es, según lo que contaba siempre Julio Barbo y algún otro, el lugar donde... Otacinski, ¿no? Sí, y Ceferino también, de donde salió la gente más dura. Y venía también del cordobazo, que era, claro, más social, ¿no? Claro. Pero también era un camino... Es decir, la guerrilla es clandestinidad, el cordobazo era público, ¿no? Digo, los organizadores actuaban en la política pública o en los gremios. Y después también Tucumán en el caso del ERP. Claro. ¿no? Pero no hay un arrepentimiento en decir, sí en la dictadura no, pero sí en democracia. ¿No? Como diciendo, acá hubo un problema político.
que el ERP no supo resolver es qué hacer frente a las elecciones y qué hacer frente al fenómeno Perón. No podían seguir, algunos siguieron, de hecho, con la misma idea como si fuese la NUCE, porque ahí era un cambio de estructura social y política económica, claro. En el caso del ERP. Su visión. Sí. Es claro, era una visión más de izquierda. No, anticapitalista. Bueno, revolución. vos contabas. Bueno, pero los presos leían Marx. anticapitalista. En la cárcel se entretenían leyendo a Marx. Esa era la cosa. Que El, Montoneros no pasa. el anticapitalismo era parte de una parte del mundo, Sí. y la otra era parte era socialista. Sí. No era un anticapitalista, era esos locos sueltos que están en Estados Unidos y dicen, no, salió con una metralla porque decía que es anticapitalista. ¿No? En ese caso estaba en juego la Guerra Fría, como mencionabas. Y después, lo que tiene Montoneros queda también en la encrucijada. Yo justamente hace pocos días hice una entrevista a Juan Manuel Abal Medina, donde queda la interna peronista pasa a ser parte de la Guerra Fría, con el mismo nivel de violencia. Pero ya es Occidente y comunismo, leída como gremios contra izquierda peronista. Claro, los burócratas sindicales versus los... Y Marcelo, me surge una pregunta sobre la vida en detención de esta gente que vos les preguntaste sobre los años en prisión, y hay mucho en el libro sobre esto. Y recién Omar refería a que los del ERP leían a Marx y mejoraban sus conocimientos de teoría marxista. Entre ellos. ¿Y los del FAL? La FAL estudiaba también, venían del PC, también, digo, más o menos la matriz. La FAL, entre ERP y FAL. El problema, el tema es Montoneros, que es un grupo más de clase media, con una influencia muy importante de la iglesia. Claro. Hay varios ex seminaristas acá, ¿no? En el relato tuyo. Hay una influencia concreta de la iglesia en el desarrollo de ellos, y ellos aparte se sentían que había porque no se mezclaban nunca con los presos comunes. Eso es otra cosa que me llamó la atención. No les permitía el servicio penitenciario. Sí, pero lo sentían como que, no sé, me daba, es verdad, trasuntaba como que ellos son distintos. Y seguramente tenían otra categoría. Que venían otro estrato social, otra cultura, bueno, la otra vida formación. Carcelaria de aquella época es muy diferente de la actual. ¿no? De todas maneras, el ERP logra captar 5 o 6 presos comunes para incorporarlos al ERP, que salen como presos políticos. Y decían que les enseñaban los presos comunes a robar autos y a como técnicas. ¿No? Lo que pasa es que... La Universidad de la Vida, sí. Claro, pero era muy difícil en los patios donde se reunían. Eran distintos horarios. Estos los engancharon un poco de casualidad. Y otros, por ejemplo, cuando salían el 25 de mayo, no permitieron que salieran los comunes. Es decir, los políticos no es que le abrieron las rejas a los comunes. Porque también había una promesa de conmutación de penas por el gobierno peronista. Y acordate que va también Petinato padre. Era oficial. Del servicio penitenciario. Claro, era el director de la cárcel de fin del mundo en el primer gobierno peronista. Entonces, había ahí con los comunes... Es cierto lo que vos mencionás, dice, nosotros estamos en el juego político, no estamos robando autos para quedarnos con el auto, lo estamos poniendo al servicio de nuestra organización para salir al servicio de la revolución, al servicio de la revolución, ¿no? Por eso el auto se robaba lo mismo, ¿no? Pero con otra motivación. Y lo que me parece que lo que decías también ahí, que Montoneros queda en la encrucijada en este periodo, porque no son ERP, y después no van a ser más, son expulsados del peronismo. Y fíjate que... Y se adhieren a lo que tenían más a mano, que era justamente el ERP y FAL. Si la memoria no me engaña, el ERP desde el principio mantuvo una posición beligerante con el gobierno peronista. Primero dijo que no iba a atacar, pero primero dijo que no iba a atacar a funcionarios, que iba a seguir su lucha contra las Fuerzas Armadas al margen del Estado, una versión... Sí, como escindir las Fuerzas Armadas del Estado. Sí, la cosa o del gobierno. Sí, claro. El jefe de las Fuerzas Armadas, justamente el presidente, ¿no? Montoneros sí acata en principio el sistema republicano democrático de la Constitución y rompe recién el 1 de septiembre de 1974. No, ahí entra en la clandestinización. Claro. Sí, rompe por eso. Y toma un cuartel por primera vez en Formosa en octubre del 75. Claro. Es decir, y el ERP lo hace... el Comando de Sanidad ya en el 73. Claro, en mayo, ¿no? Septiembre. Septiembre.
Claro, y después en enero. O sea, ahí hay dos conductas diferentes, azul, claramente. claro. El ERP toma en este periodo, 70-73, 6 cuarteles. Ajá. 6 cuarteles. Participa en la toma de 6 cuarteles. Para robar armas y para mostrar que ellos seguían luchando y que iban contra el enemigo y que podían. Esta es como la falta de entender qué son las Fuerzas Armadas también, ¿no? Si vos podés tener el impulso del mundo, la lógica de enfrentamiento binario, guerra fría, pero después tienen que entender lo que son los cuarteles, las Fuerzas Armadas y el poder de fuego que tienen, ¿no? Bueno, sobre eso recuerdo siempre, y lo tuvimos en este programa, Vicente Massot, que cuando explica la diferencia con Cuba y que es parte del error de leer pensar que la Argentina iba a ser como Cuba, el ejército de Batista era un ejército corrupto donde uno podía comprar un general por $2 millones, como se hizo en alguna batalla, y te entregaba la batalla, y el Che aparece como el gran héroe de Cienfuegos. ¿Dónde era la famosa batalla de la toma del tren con las armas? ¿Moncada, No, eso es previo. Pero no importa. El hecho es que el ejército de Batista era totalmente corrupto y no ofrecía ninguna resistencia seria, mientras que el ejército argentino tenía otras tradiciones. Y tenía 70 claro. años de tradición, de cultura, y no solo eso. Era mucho más profesional, digamos. De poder político. De poder político. Hacemos la última pausa del programa de hoy y seguimos conversando sobre Primavera Sangrienta, Argentina 1970-1973, un país al borde de explotar, guerrillas, presos políticos y represión ilegal, el último libro de Marcelo Larraqui que presentó Editorial Sudamericana. Último bloque del programa de hoy de Tenemos Historia. Estamos hablando con Marcelo Larraqui sobre Primavera Sangrienta. Su último libro analiza a la guerrilla, a los presos políticos y la represión ilegal entre 1970 y 1973. Él pone un país a punto de estallar. Alguno dirá que ya estalló en ese momento, pero son discusiones. Está bien. Con lo que vino después. Bueno, comparado con lo que vino después, por supuesto. Pero a mí me quedaron dos preguntas. Una que tiene que ver a la represión ilegal. La sensación que a uno le queda por la velocidad en que se resolvían determinadas cuestiones, identificaban gente, era que los servicios de inteligencia y de represión eran más eficaces que en la actualidad. Pero por ahí es una excepción. No, bueno, creo que no, porque lo que había era militares que se estaban preparando en academias de Estados Unidos para la represión ilegal. O sea, yo creo que lo que pasa es que lo que se copió acá fue el modelo francés. El argelino. Además, de hecho, vinieron oficiales franceses y enseñaban en las academias militares. Lo que hacían en Francia es lo que se trató de reproducir acá. Yo voy a un grupo, agarro, lo torturo hasta que me dice quién canta todo, bueno, entonces voy a apoyar al otro, dividían el país, cada cual se hacía cargo de un sector. Eso era Argelia. Sí. Eso es Argelia. Vietnam fue menos, pero fue en Argelia. Y no solo sobre la guerrilla, sino sobre obreros, sobre estudiantes. Y después el mismo método, porque esto fue muy criticado por Estados Unidos, lo que hicieron la Argentina, pero cuando los americanos tuvieron el problema de guerrilla en Irak, hicieron lo mismo. Sí. Hicieron exactamente lo mismo. Y siguen creciendo lo mismo, ¿no? Es que desde el punto de vista táctico, eso es como el modelo perfecto. Lo que pasa es que siembra justamente la ilegalidad, y es lo que termina pasando en Argelia, que es lo que no ven. En Argelia, 40 años después, hoy te aparece una familia degollada. ¿Por qué? Porque ellos torturaron y ellos mataron gente de forma ilegal. El Estado francés todavía hoy te prohíbe investigar lo que pasó en Argelia, y vas preso si investigás y das a conocer. La lección es esa: cuando vas a la ilegitimidad, terminás creando rencores que no se mueren tan fácilmente. Obviamente, la ilegitimidad es inaceptable, pero eso ya, escúchame, ese modelo lo copiaron de los franceses en la década del 60, y 20 años después se reprodujo en la Argentina, y ya tendrían que haber visto lo que estaba pasando en Argelia. Sí. Ese fue el no lo podían ver porque precisamente el Estado francés tiene bloqueado al día de hoy más de 70 años. No, que después lo refuerza Estados Unidos. Después lo refuerza Estados Unidos, pero los pieds noirs para los franceses era una cosa muy clara. La segunda pregunta que me queda para hacerte es: ¿qué aprendiste vos con este libro y con estas entrevistas? Cubrí muchos vacíos historiográficos que yo tenía y de la década de cómo empezó todo.
¿no? Del origen de la década del 70, vacíos que eran importantes e interpretaciones que eran importantes. Y después me parece lo más importante en perspectiva, que todos los mecanismos acá de represión ilegal, guerrilla, poder político, poder militar, se reproducen a escala mayor en la década del 70. Esto es como un laboratorio de lo que va a suceder después. De lo que va a suceder después, sí. Es decir, acá, si uno dice, bueno, ¿cómo deberíamos haber evitado esto? Está acá. En este huevo de la serpiente, está acá la manera de evitarlo, ¿no? Y entonces ahí también mi impresión es que los militares distorsionaron el poder político, y cuando el poder político se distorsiona, la violencia ya está la mecha encendida, y solamente falta alguien que ya la agite y dispare para la violencia, ¿no? Es peor que el cólera, es muy contagiosa. Entonces la violencia solo trae más violencia. Marcelo Larraqui, no tengo más que agradecerte, el final es impecable. Una razón por la cual ya leer este libro, le acaba de dar el final, hay que salir corriendo a comprarlo y leerlo, es cómo se pudo haber evitado. Acá está el huevo de la serpiente. Gracias. No, gracias a ustedes por Omar, nos reencontramos la semana próxima en Tenemos Historia, nos quedamos sin tiempo. Mirá. Vamos a estar acá. Los esperamos la semana próxima.